la idea es ver leer la letra juntos y cualquier cosa hacer el primer se pide juntos y después hacer el primero, bueno, que lo vayan haciendo, y después que ustedes puedan verlo en el grupo, después lo comentamos juntos, después podemos hacer otra vez grupos y hacer creo que son 3 se pide el de hoy. Pero para poder poder implementar esto y ver cómo les resulta. Sí, son 3 se pide. Ya, todavía quería esperar un poquito porque en realidad generalmente somos alrededor de 100, 90 y pico, y ahora todavía somos 48 nomás. Por eso para hacer los grupos, si no, que nunca hicimos, van a entrar y no van a saber, no van a entender nada. Igual vamos a ir leyendo la letra por mientras. El caso dijimos que vamos a ver, ustedes el miércoles pasado vieron el teórico y vieron el ejercicio para la compu. ¿tá? Este es el otro ejercicio que queda de este tema que es mano de obra. Entonces el ejercicio dice, es Pizeta Sociedad Anónima. La empresa Pizeta fabrica pizzas precocidas en 3 procesos, amasado, cocido y envasado. Acá nos dan detalle de los procesos. ¿tá? El proceso amasado, dice, en este proceso se mezcla la harina con la levadura y con una máquina amasadora se prepara la masa en forma de pizza, la que se envía al proceso de cocción. El proceso cocido, que es el segundo, dice, en este proceso se produce una merma en las masas de pizzas recibidas del 20% de lo producido. Vieron que ahí dice que la merma es en las pizzas recibidas. Se da en el proceso anterior, porque cuando cocido, que es el segundo proceso, recibe esas pizzas, ya recibe con la merma. ¿tá? Lo aclaro esto porque a veces que genera confusión el tema de si calcular la merma dentro del proceso cocido o dentro de amasado. O sea, dentro de amasado no, generalmente como que leen como está dentro de cocido, lo piensan que es en cocido. Pero hay que ver que ahí me está diciendo que la merma se produce en las pizzas recibidas. Dice, luego se le adiciona la salsa de tomate y se procede a cocinarlas en hornos eléctricos, dejándolas en condiciones de ser envasadas. Luego el proceso de envasado, que es el último proceso, dice, en este proceso se envasa cada pizza en una bolsa de nylon y luego 2 pizzas en una caja. Después nos dan los datos de los distintos procesos. Dice, proceso amasado, la unidad de producción es una pizza cruda de 350 gramos cada una. Una máquina amasadora demora 2,5 minutos en elaborar una unidad de producción y requiere la atención de un equipo de 2 suboficiales durante 2 minutos. ¿tá? Acá ven que trabajan en equipo durante 2 minutos y en realidad demoran 2 minutos y medio en elaborar la unidad de producción. Acá, ¿qué nos está diciendo en base a lo que han hablado, en lo que vieron en el miércoles pasado, en el teórico y en el ejercicio para la compu? Se da una tolerancia productiva, ¿no? Bien, porque me dicen que las personas trabajan durante 2 minutos, pero en realidad la máquina amasadora demora 2 minutos y medio en elaborar lo que estén haciendo, que esto era, ¿qué era lo que hacía la unidad? Es una pizza cruda. ¿tá? Eso que están haciendo, la máquina demora 2 minutos y medio, pero los oficiales trabajan durante 2 minutos. Proceso cocido. Unidad de producción, una pizza. Perdón, con respecto a lo que decíamos ahí de que trabajan en equipo. ¿Se acuerdan la diferencia en trabajar en equipo y trabajar en línea, verdad? Cuando trabajan en equipo son 2 personas, en este caso, trabajando sobre la misma unidad de producción. Cuando se trabaja en línea, se trabajan, si fueran 2 personas, en distinta unidad de producción.
Entonces, cuando pasa el tiempo, en este caso serían 2 minutos y medio, si yo trabajo en línea, voy a obtener 2 unidades de producción, porque cada persona trabaja sobre algo, una unidad. Están las dos personas trabajando sobre la misma unidad de producción. Entonces, al cabo de 2 minutos y medio voy a obtener una unidad de producción. Bien, sigo con el proceso cocido, que la unidad de producción es una pizza. Trabajan 2 peones en línea. Cada uno de ellos trabaja durante 5 minutos atendiendo un horno para cocinar una unidad de producción. ¿Tá? Acá nos está hablando que son en línea. Entonces, en base a lo que decíamos recién, en 5 minutos vamos a obtener 2 unidades de producción. Proceso envasado, unidad de producción, una caja de 2 pizzas. Un oficial demora 2 minutos en realizar una unidad de producción. La jornada de trabajo es de 8 horas. Se pide determinar el ciclo y la producción máxima diaria de cada uno de los procesos. Establecer cuál es el proceso crítico. Este es el primer se pide. El segundo dice calcular el componente físico del costo de mano de obra para la elaboración de cada unidad de producción. El componente físico, ¿se acuerdan que es? Van a ser cantidad de minutos, ¿no? Y completar la siguiente hoja de costos estándar. ¿Tá? Acá tenemos una hoja de costo estándar para el proceso amasado, para cocido y para envasado. Entonces, acá ven que tenemos estos que están vacíos, mano de obra, componente físico, que lo vamos a sacar de eso que hallamos en el PIDE 2, creo que decía, que calculáramos el componente físico. Y después tenemos el componente monetario, o sea que llegamos al costo estándar por multiplicar este dato por 2,5. Y ahí llegamos al costo estándar de amasado. Si yo sumo todo esto, obtengo el costo estándar del proceso amasado. ¿Qué va a ser este costo? ¿Dónde lo voy a utilizar yo? ¿Alguien sabe? Este costo es el que yo acá tengo, el siguiente proceso es cocido. ¿Se acuerdan que era el proceso amasado, cocido y envasado? Es el siguiente proceso, sí, bien, perfecto. Federico, si ustedes quieren, ni más acá que ustedes levanten el micrófono nomás, y, o sea, levanten el micrófono, como si estuviéramos en un programa de televisión. Abren el micrófono y me hablan por acá. ¿En qué estamos? Felipe, ¿a qué te referís? Estamos leyendo la letra del ejercicio Pisetas. Entonces, este costo, como decía Federico, es el costo estándar que yo obtengo del proceso amasado, va a ser el componente monetario que yo voy a tener de unidad recibida. Yo, cuando estoy en el proceso cocido, mi unidad recibida es del proceso anterior que es amasado. Entonces, el costo de estándar de amasado lo voy a tener acá como como componente monetario de la unidad recibida. ¿Tá? El componente físico también lo vamos a calcular antes, o sea que acá multiplico y de nuevo llego al costo estándar de la unidad recibida, después de la mano de obra la calculamos, lo voy a multiplicar, llego de nuevo al costo estándar de la mano de obra, sumo todo y acá llego a lo que es el costo del proceso cocido, que de nuevo lo voy a utilizar acá, dentro de unidad recibida de envasado, va a ser mi componente monetario va a ser ese, el que sale del costo estándar. ¿Está? Y de acá después voy a llegar al total. De esa forma, ese es el pide 3. Pero entonces, ahora vamos a determinar el ciclo y la producción máxima diaria de cada uno de los procesos, de estos 3 procesos, y vamos a definir cuál es el proceso crítico. ¿tá? Y después tenemos calcular el componente físico de mano de obra para elaboración de cada unidad de producción. Y por último, completar esta planilla. Acá.
Entonces, ¿hay alguien que no haya trabajado en grupo? ¿De cuánto hacen generalmente los grupos? ¿De Yo nunca 10 o de más trabajé de en grupo. 6? ¿Cómo? Yo nunca trabajé en grupo, la verdad que ni idea. Igual ahora yo cuando hago les llega a ustedes, en realidad alguien que haya... O sea, he participado en otras oportunidades de las secciones de grupo, pero no he trabajado en grupo en materia de educación. En esta bien. materia no hemos hecho trabajo en grupo. No, en esta materia no, en esta sé que no, por eso yo les pregunté al principio si habían hecho en alguna otra. Rosana me dice, solicita control remoto de su pantalla, no sé si lo hizo sin querer, eso no me había pasado nunca. Yo hago los grupos, lo que yo le preguntaba es cuando hacen grupos, ¿de cuánto hacen? ¿De 5, 6 o de 10? Bueno, no importa, les hago, por acá somos ahora 58. Hacemos el grupo para que yo creo los grupos, son aleatorios, y ahí ustedes van a ir, les va a llegar, les va a saltar un cartel, creo. Si tienen alguna consulta me pueden llamar desde el grupo, que ahí yo, a mí me salta acá y yo entro a cada subgrupo de los que tienen. ¿Tá? Se ve que no les gustó el tema de los grupos porque se entraron a bajar. Voy a poner entonces 10 grupos, cosa que queden 5 personas para que puedan hablar mejor y no sea tanta locura. Que puedan tener un intercambio, si no, si son 10 son muchos. Les hago una consulta. De lo que vieron del teórico y eso, la parte 1, que es determinar el ciclo y la producción máxima diaria de cada proceso y establecer cuál es el proceso crítico. ¿Esto quieren que lo hagamos juntos o lo hacen solos? ¿Saben cómo hacerlo? En una quizás lo pueda empezar usted, después nosotros lo enganchamos. ¿Cómo? Quizás lo pueda empezar usted y en una después nosotros lo enganchamos. Bueno, empezamos, o de última podemos hacer tipo un proceso y después seguimos. Y después siguen los otros. Dice, la empresa Pisetas entonces fabrica pizzas precocidas en 3 procesos, amasado, cocido y envasado, ¿no? El PIDE 1 decía determinar el ciclo y la producción máxima diaria de cada uno de los procesos y establecer cuál es el proceso crítico. Ciclo de producción. Acá tienen la definición, en realidad, para recordar por si alguien no lo tiene claro. El ciclo de producción, ¿se acuerdan que es el tiempo que transcurre entre la salida de una unidad de producción y la siguiente? Se puede referir a todo el proceso o a cada puesto de trabajo en particular. El ciclo de producción, yo puedo decir el ciclo de proceso cocido, proceso amasado, o puedo decir el ciclo de todo el proceso. Acá generalmente hablamos de cada proceso, pero conceptualmente se puede decir también el ciclo de producción de todo. La producción máxima diaria, que es lo que nos pide, es lo otro que nos pide la letra, ¿tá? PMD, que se abrevia así. Es el tiempo disponible dividido el ciclo, ¿tá? Es lo que yo puedo producir, es lo máximo que puedo producir en el día. Entonces tengo tiempo disponible dividido ciclo. Esta es la fórmula, o sea, que se utiliza, sabemos que trabajaban 8 horas, yo voy a hacer 8, como acá tengo los ciclos en minutos, hago 8 horas por 60 minutos, eso me da 480 minutos. El proceso crítico es aquel que para la misma unidad de producción tiene el ciclo más largo, o si no lo podemos ver de otra forma, es la menor producción máxima diaria para la misma unidad de producción. Trabajo en línea, se denomina trabajo en línea cuando en determinado puesto de trabajo 2 o más trabajadores trabajan cada uno de ellos sobre una unidad de producción independiente. Trabajo en equipo cuando 2 o más trabajadores actúan simultáneamente sobre la misma unidad de producción.
El costo, en este caso, debe incluir el tiempo de cada uno de ellos para realizar la unidad de producción. Proceso amasado. La unidad de producción nos dice que es una pizza cruda de 350 gramos cada una. Entonces, en este proceso, nos dice la letra, ¿no? Que en este proceso trabaja un equipo de 2 suboficiales durante 2 minutos, el cual atiende una máquina que demora 2 minutos y medio en elaborar una unidad de producción y realiza una unidad de producción en 2 minutos y medio. Esto es lo que nos dice la letra. Entonces, el ciclo de producción, según el dato que nos da la letra, es de 2 minutos y medio para una unidad de producción, ¿no? Ese era, el primer se pide que era el ciclo de producción. Después, la producción máxima diaria, que en vez de dejar en blanco lo pinté así para que me quedara más fácil. La producción máxima diaria, ¿qué dijimos nosotros? La fórmula es la que teníamos acá. El tiempo disponible, que dijimos que tenemos 8 horas por 60, no estamos acá, que tenemos 8 horas por 60 minutos, ¿se acuerdan que dijimos recién? ¿Y entre qué lo vamos a dividir a esto? El tiempo disponible son 8 horas por 60 minutos. Muy bien, ¿y cuál es el ciclo? En este caso. De producción 2 minutos y medio. 2,5. Exacto, 2 minutos y medio. Entonces, tenemos el tiempo disponible, 480 minutos, dividido el ciclo de producción, que es... Una duda. Sí, dime. ¿Por qué dice, viste que en el mismo proceso dice que las personas, algo de 2 minutos, dice? Sí. ¿Y eso qué Que sería? trabajan 2 minutos. Eso es cuando vamos a medir el tema del tiempo que trabajan los oficiales. Pero acá lo que estamos viendo es lo que acá vemos. Primero el ciclo de producción, que la letra nos dice claramente que demora 2 minutos y medio, ¿no? ¿Minutos y medio? No, Está. 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 Después, la producción máxima diaria se entendió como lo calculamos, que es el tiempo disponible dividido el ciclo. Los 480 minutos dividido 2 minutos y medio. ¿Está? Eso otro lo vamos a ver para el PIDE 2, Felipe. El PIDE 2 que decía calcular el componente físico del costo de la mano de obra. ¿Está? ¿Te acordás que hay una parte que es tiempo productivo y otra que es tolerancia productiva? Eso lo habrán visto la semana, estoy con la semana, en el teórico, el miércoles. Ahora igual vamos a repasar esos conceptos, ¿tá? Porque tenemos la tolerancia, para cuando veamos el PIDE 2, la tolerancia productiva, que es el tiempo que se costea aunque no se esté trabajando, ¿tá? Cuando es por un tema que son por razones ajenas al trabajador. Entonces, razones derivadas, que cuando son, o sea, no es porque el trabajador salió a fumar, es porque debido al proceso productivo el trabajador tiene que esperar, como es en este caso que está esperando porque la máquina está funcionando. El tipo carga la máquina en 2 minutos, pero dice que demora 2 minutos y medio, o sea que hay medio minuto que se están rascando los tipos, pero no porque ellos quieren, sino porque el proceso productivo, así es la naturaleza del proceso. Entonces, eso es una tolerancia productiva. Y a eso refiere esos 2 minutos y 2 minutos y medio. Pero ahora más abajo lo vemos bien. Por eso te decía que me importa que les quede claro esto que estamos viendo ahora, que no tengan dudas sobre el ciclo de producción y sobre la producción máxima diaria. ¿Estamos? Felipe. Sí. Bueno, acá llegamos a que la producción máxima diaria de este proceso son 192 pizzas crudas. ¿Qué pasaba en este caso? ¿Se acuerdan que la letra decía, en el proceso siguiente decía que había una merma en las pizzas recibidas que dijimos? Entonces tenemos que ver la merma en el proceso anterior.
Entonces, hay una merma del 20% en la masa recibida para elaborar las pizzas en proceso cocido. Por lo tanto, la merma se debe considerar en el proceso anterior, amasado, que es este que estamos. Debo tener en cuenta para el cálculo de la producción máxima diaria en unidades equivalentes del proceso cocido. Hay que producir un 20% de masa adicional debido a la merma inevitable que se genera en el proceso cocido. O sea, yo estas 192 pizzas no son reales, porque yo acá tengo una merma del 20% de pizzas crudas recibidas, es del 20% de lo producido, eso es lo que nos decía la letra. Por lo tanto, en términos de pizzas terminadas, la producción máxima diaria de este proceso es, de acá hago la fórmula. Sabemos que el consumo es igual a producción por 1 más el porcentaje de merma sobre la producción. Acá yo tengo la producción, es el dato que yo tengo acá, ¿no? 192 pizzas. Entonces, tenemos consumo, o sea, lo que tengo que sacar es la producción. Tengo el consumo y la merma sobre lo producido. El consumo acá, ¿cuánto es? 192. Y la merma, 1 más la merma sobre lo producido es 1 más 20%. Me queda dividido 1,20. Hago esta cuenta y me quedan 160 pizzas cocidas. Esta es la producción máxima diaria. En realidad estas no serían pizzas cocidas, ¿no? Estos serían, o sea, serían las pizzas, seguimos dentro de pizzas crudas acá. Estos son pizzas crudas. Esto acá está mal. Porque seguimos dentro del mismo proceso. Esas serían las pizzas crudas que llegan al proceso de cocido y que si no tienen mermas, las que se podrían llegar a terminar de cocer. Claro, no es que no tenga el merma. Esto tiene merma. Entonces, la producción máxima diaria serían 192. Pero como tiene una merma, la merma esta, que yo se la estoy calculando, se la estoy sacando acá. Entonces, yo en vez de obtener 192, voy a obtener 160 pizzas en el primer proceso. Que eso es lo que pasa al proceso cocido, que es el siguiente. Ahí va, eso le decía que siempre y cuando el proceso siguiente, que la letra no lo dice, que de no tener merma, serían la cantidad que yo podría llegar a cocinar. Ah, sí, disculpa, te había entendido otra cosa. Claro, si no me dijera eso de las mermas, ese 192 es lo que yo tendría. Claro. O sea, esos 192 sería mi producción máxima diaria, sí, sí. Ahora, acá tenemos la producción máxima diaria entonces del primer proceso. ¿Tá? ¿Se animan a hacer los siguientes procesos ustedes? O hacemos el proceso cocido, que este es más común capaz, y después hacen el siguiente proceso ustedes y el pide 2. ¿Está? El proceso cocido, entonces, la unidad de producción es una pizza cocida. En este proceso trabajan 2 peones en línea. Esto es lo que nos dice la letra. Cada uno de ellos trabaja durante 5 minutos atendiendo un horno para cocinar una unidad de producción. Son 5 minutos para 2 unidades de producción. Acá, ¿por qué es? Porque son 2 personas en línea. Entonces, cada una trabaja en distinta unidad de producción, entonces pasan los 5 minutos que me dice la letra que trabajan ellos y voy a obtener 2 unidades de producción. Si estuvieran trabajando en equipo, ¿cuántas unidades de producción obtendrían ahí? En esos 5 minutos. Una sola. Exacto, una sola. En este caso, como es en línea, vamos a obtener 2. Entonces, conceptualmente, necesitamos 5 minutos para producir 2 unidades de producción. Matemáticamente se puede decir que en 2 minutos y medio se produce una unidad de producción. ¿Por qué esta aclaración? Si yo tengo 3 minutos, esto era en un horno, ¿no? Cada uno trabajaba 5 minutos teniendo un horno, está. Yo necesito 5 minutos, que pasen 5 minutos reloj para yo obtener 2 unidades de producción.
Acá decimos que matemáticamente se puede decir que en 2 minutos y medio se produce una unidad de producción. No tiene mucha ciencia, ¿no? 5 dividido 2. Pero en realidad, si yo voy a hablar conceptualmente, no puedo decir que una unidad de producción lo obtengo en 2 minutos y medio. ¿Por qué? Yo tengo el horno Porque la prendido. pizza no se hace, no se cuece, digamos, en 2 minutos y medio, precisas los Exacto. 5. Capaz Claro, que si ponen yo, 2 pizzas adentro del horno, pero de todas maneras cada una yo necesita esos 5 minutos para terminar de producirse, vamos. Exactamente. Si yo tengo un apagón a los 3 minutos, no voy a obtener ninguna pizza, porque no se necesitaba 5 para tener 2, pero no, en 2 minutos y medio, si yo tengo apagón, ninguna de las 2 pizzas, o sea, no obtengo ninguna unidad de producción. ¿Tá? Por eso, en algún momento sí, fue una pregunta de tipo de un parcial, una cosa así, habían puesto algo de esto. ¿Ya? Pero eso tiene que tener claro cuál es la diferencia. O sea, matemáticamente sí podría decir eso, pero en realidad conceptualmente no puedo decir que en 2 minutos y medio obtengo una UP. Entonces, peón 1, yo en 5 minutos produce una unidad. El peón 2 en 5 minutos produce una unidad. ¿Tá? En tiempo reloj de 5 minutos se producen 2 unidades. Por lo tanto, acá está repetido de nuevo, ¿sí? Que no. Por lo tanto, matemáticamente podemos obtener en promedio una unidad cada 2 minutos y medio en una jornada de trabajo, ¿tá? Pero es lo que hablamos recién. Entonces, la producción máxima diaria, ¿se acuerdan que era el tiempo disponible dividido el ciclo? El tiempo disponible lo tenemos, que eran los 480 minutos, ¿tá? ¿No? Este es el ciclo. Llegó a 96, esto era pizzas no sé qué cocidas, 96 pizzas cocidas. Cada peón, ¿tá? Dado que en este proceso trabajan 2 peones en línea, vamos a tener una producción máxima diaria de 96 por 2. Entonces llegamos a que tenemos 192 pizzas cocidas. ¿Se entendió esto? Si tuviéramos trabajando en equipo, 2 personas, yo no puedo multiplicar por 2 porque tendría sobre la misma unidad de producción. ¿Tá? Acá en este caso se puede hacer, o sea, lo hacemos porque son en línea. Entonces, cada peón hace 96 pizzas, como son 2 peones, se multiplica por 2 y tenemos 192 pizzas cocidas. Esta es la producción máxima diaria del proceso cocido, sí. ¿Está? Vamos, ¿cuál era el PIDE 2? Ah, lo de la... terminamos este PIDE 1 y hacemos el PIDE 2 en grupo, ¿está? Así esto por lo menos ya lo tienen y pueden... ¿Se acuerdan que el PIDE 1 era el ciclo, la producción máxima diaria y determinar el proceso crítico? El proceso crítico lo determinan ustedes. Vamos a calcular la producción máxima diaria de esto. El proceso envasado es unidad de producción, una caja de 2 pizzas. En este proceso trabaja un suboficial, el cual demora 2 minutos en realizar una unidad de producción. Ciclo de producción, entonces, tenemos 2 minutos para una unidad de producción, ¿no? Si vemos al proceso crítico, no quiero llegar. La producción máxima diaria, entonces, ya lo sabemos de memoria, que son los 480 minutos dividido el ciclo. En este caso son 2 minutos. ¿A qué llegamos? A 240 cajas es lo que puede hacer la producción máxima diaria en la producción máxima diaria de este proceso. Quiero ver qué dice ahí. ¿Que teníamos alguna otra particularidad en este caso, en este proceso? Acá, en realidad, las cajas
de pizzas, la producción máxima diaria es 240 por 2. Porque yo este ciclo tengo para hacer una unidad de producción. Cada unidad de producción de este proceso lleva 2 pizzas. Entonces, yo puedo hacer 240 cajas, pero si yo estoy hablando en unidad de pizza, ¿y para qué estoy hablando en unidad de pizzas? Para poder después compararlo y definir el proceso crítico. Si yo tengo toda la producción máxima diaria en la misma unidad, para definir cuál es el proceso crítico, miro la que produce menos en el día. Entonces, acá es 240 por 2, 480 pi. Ay, ¿qué hice? Está 480 pizzas. La solución en realidad, esto la tienen, ¿no? Digo, no, la idea es que ustedes puedan, sin mirar la solución, ir tratando de resolverlo para aprender, porque si miran la solución, obviamente que no les va a servir de mucho. Entonces, voy a hacer los grupos y cualquier cosa me van llamando, ¿tá? Somos, a ver si creo 9 grupos. Profe, yo tengo una Sí. pregunta, Dime. porque lo que nos pide después es identificar el proceso crítico. Sí, Y en realidad, bueno, yo mirando más o menos por qué lado va la solución, lo que hace es adecuar, digamos, tomar una misma unidad, vamos a decir que son las pizzas cocidas, porque como todos tienen ciclos diferentes y su producción, la producción de cada proceso es diferente, por sí, eso fue que fuimos pasándolo a pizzas cocidas. sí, Ahora, en el proceso de amasado, que pasamos de 192 pizzas crudas, lo que pasa de amasado a cocido son pizzas crudas. sí, Entonces, cuando le hace la merma, que hoy te estaba mostrando que son sí, 60 pizzas crudas, sí. que en realidad nos dijo que decía pizzas cocidas y estaba mal, pero eso lo Sí. usa en la solución después porque si no tenemos pizzas crudas y pizzas cocidas para comparar. Ah, capaz pusieron a propósito, pero a ver, en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es la pizza, o sea, no es que, porque, pero voy a cerrar la sección grupo. Acá, por ejemplo, vos tenés que tu unidad de producción es una caja de 2 pizzas. ¿Tá? Si vos tomás esta unidad de producción como una, en realidad son 2 pizzas, no es, o sea, no es una pizza. Acá, cocidas o crudas, le voy a, no, ¿dónde fue que decía que yo lo cambié? Es más, O sea, acá en realidad esto y esto es lo mismo. Porque acá yo tengo 192. Y yo acá, si le pongo, le hice la merma, pero estos son pizzas crudas que pasan a cocido. En realidad lo que se refiere es tipo la pizza, el redondel, la masa redonda, digamos, porque no es que sea una masa ahí, o sea, es ya la pizza hecha, pero cruda o cocida, en este caso, lo único que depende es el proceso, si yo ya tuve el cocido o no. Me refiero a que ya está la pizza en su forma, ¿me explico? bien. No, más o menos. No, sí, yo pensando en otro tipo de procesos que para unificar las unidades, digamos, de producción va a estar medio difícil, porque a veces puede ser algo que se va armando de aparte, entonces no es lo mismo la unidad de producción que sale de un primer proceso que las Sí. demás. ¿Cómo hacemos para comparar ahí para saber cuál es el proceso crítico? ¿Tomamos nada más la producción de cada proceso? No, bueno, en realidad eso lleva a un análisis un poco más profundo que no lo vamos a ver. O sea, Ah, acá lo que te pueden poner es, si no por tema de los ciclos, cuál dura más. Acá, ah, acá queda más fácil verlo por producción máxima diaria. Pero en realidad, son la misma unidad de producción, si no lo ves por el ciclo, cuál es el más largo. O sea, el ciclo más largo sería el proceso crítico. independientemente, digamos, de lo que produzca cada ciclo. No, yo pensando, por ejemplo, si hacen, no sé, por decir alguna computadora que va pasando por partes. Uno hace
O sea, la unidad de producción del primer proceso es la carcasa, el otro le pone, no sé, el teclado, y el otro le pone la Y ahí pantalla, por tendrías decir que cualquier ver por, cosa. ahí tendrías que tener tipo por computadora. Si estás hablando de carcasa, ¿cuántas carcasas lleva la computadora? Entonces que tu unidad de producción sea, por ejemplo, una carcasa que lleva una computadora. Si después, no sé, hay otras cosas que llevan, no sé, que puede ser, no sé, botones, por decirte algo, las teclas, por decirte algo. Y si las teclas, que hace las teclas, tiene que hacer 50 teclas para una computadora, pones la unidad de producción 50 teclas. Entonces, que todo lo que te lleva es a poder fabricar una computadora. Entonces, todos tus ciclos están medidos para una computadora. ¿Me explicó? Si Ahí fuera, tomaríamos el ciclo que demora más como el crítico, porque en realidad no van a poder al final del día claro, hacer más computadoras claro. en total que demora más. Claro, si un proceso te puede hacer, no sé, el que hace las carcasas, te puede hacer 50 carcasas por día, y el que hace los botones te puede hacer, si te puede hacer las teclas para 10 computadoras, vos no vas a poder hacer más de 10 porque no vas a tener teclas, no sé, monitores, sino, si te Sí, hacen sí, 10, 15 monitores, no vas a poder hacer más de 15 computadoras por más que tengas 50 carcasas. Entonces lo vos llevas a la cantidad que se necesita para ese producto. bien. ¿Tá? Acá de este proceso, de esto que vimos, ¿les quedó alguna duda antes de ir a los grupos? Bien, bueno, entonces voy a crear los grupos y cualquier cosa me van llamando, ¿está? Profe, por ahí cree Sí, grupos más grandes porque la gente se está yendo. sí, veo que se están yendo sí, brutalmente. Bueno, no, yo me parecía que era más fácil hago 4 grupos, entonces son 10 personas. Igual, o sea, después lo vamos a resolver acá, digo, no les va a cambiar mucho. A ver, son 6 menos 20, hasta a las 6:10 volvemos, ¿está? Y ahí comentamos lo que queda. Ahí les mando el Hola.
Hola. Hola. Entré medio tarde. ¿Puede ser que haya que hacer el cepide 2 de pisetas? Hola. ¿Puede ser que el proceso crítico sea cocido? Creo que es amasado, me parece. ¿Por qué decís que sería amasado? Porque es el que produce menos, el que tiene menos producción máxima diaria. Entonces tranca todos los otros procesos. Me parece que es por eso.
Ah, Yo había pensado en el cocido porque es el que demora 5 minutos. O sea, es el que demora más tiempo en hacer una pizza. Y entonces está como que también tranca.
¿Ya hicieron el CEPIDE 2?
Bueno, ya estamos todos de nuevo. Antes de seguir con quiero que me transmitan si les gusta esto de los grupos, si les resulta útil o no. Quiero saber, o sea, su opinión en cuanto a esto de hacer grupos. En mi caso creo que depende un poco de cómo venga el ejercicio, porque a veces nos pasa que no sabemos mucho para dónde agarrar y precisamos un poco de indicación. Bien. Me Pero parece, ¿no? En este caso, bueno, ya veníamos más o menos rumbeados y mirando un poco el teórico y lo que se pedía, hicimos algunos comentarios, pero a veces lo que tiene, no es tanto este ejercicio en particular, pero a veces lo que tiene es que la letra, nosotros leemos la letra y no entendemos bien qué es lo que pide. Nos Sí. lleva un rato entender qué es lo que pide. Ujú. No sé si es un problema de cada uno o No, a veces que las letras están un poco rebuscadas también, como ese comentario que les hice del tema de que en el proceso siguiente les ponía la merma que había, que en realidad, por eso les dije antes de empezar acá, en realidad hay que calcularlo. Después lo hicimos juntos igual a ese, pero por eso les dije, tengan en cuenta esto, porque digo, es algo que en realidad es habitual porque están acostumbrados en que cada proceso les dice si tiene merma o no, entonces empiezan a leer un proceso, ahí dice el dato de la merma y se calcula ahí. Pero... Sí, si no lo hubiera dicho, yo no lo hubiera entendido así, solo de leer la letra, lo hubiera entendido que Sí. estaban en el siguiente proceso, ¿no? Sí, sí, por eso hay veces. No, en realidad quería saberlo, o sea, vi que en realidad eran 60 y pico cuando dijimos los grupos de trabajar y cuando pusimos los grupos, o sea, además hay gente que en realidad no llegó a conectarse a los grupos, se ve que se conectan y en realidad, no sé, lo dejan prendido ahí en el teléfono o en la computadora, pero acá no hay listas, así que porque ahí hay materias, hay otras facultades que sí tienen listas, entonces puedo llegar a entender que lo hagan, pero en este caso no sé bien por qué es. Pero más allá de eso, hubo gente que se bajó. Entonces, por eso les consultaba en realidad cómo les resultaba a ustedes, porque el otro día fue un tema acá dentro de la cátedra, el hecho de que no se estaban haciendo grupos. Y sí, acá nosotros el temas que tenemos a veces son un ejercicio por tema, entonces dicen que en realidad tienen videos del teórico que hablan y tienen, si quieren pueden leer el teórico y pueden ver los videos y eso, pero la realidad yo creo que la mayoría de las veces no lo hacen antes de la clase, entonces llegan a la clase y tienen que resolver un ejercicio y que incluso por eso hoy los primeros igual lo hicimos juntos, el primer se pide, porque me parece que si les digo hagan esto, no saben ni, no está muy claro. Ahora igual habían tenido la clase pasada, hicieron para la compu ese que era otro ejercicio que pudieron ver. Pero bueno, en realidad quería saber la opinión de ustedes por eso, cómo les resulta eso, porque a veces también hay gente que dice que se puede volver aburrido si no es grupo, que las clases a veces se hacen medias tediosas. Entonces, bueno, pues ahora me estoy acordando, en realidad todo arranca por un comentario de uno no de esta clase, pero de otro que hizo en el foro, que no se hacían grupos y que es mucho más entretenido si se hacen los grupos. Bueno, y ahí medio que empezó el debate, y por eso les pregunto, porque en realidad a veces una persona y la mayoría prefiere que no, o son herramientas que tenemos que si sirven, está bueno usarlas, pero si ustedes no les gusta, no les parece que no les
que no les aporta, o sea, hay que ver y no es que hay que usarla porque existe. Entonces por eso le preguntaba. En mi opinión Sí, está me bueno parece intercambiar. que lo ideal es que cuando nosotros venimos al práctico, que ya sabemos que práctico se va a hacer, es venir con la letra leída, el teórico repasado, y Claro. para poder ver para qué lado enganchar. En la mayoría de las clases, por lo menos, yo soy de Maldonado, y en las clases que tuvimos acá en el CURE, era así. Cuando ibas a una clase de práctica, por lo menos tenías que tener la letra leída, haber tratado de hacerlo en tu casa para ya venir con las preguntas, ¿no? Pero entiendo que a veces no dan los tiempos. El miércoles nosotros el primer ejercicio, Sí. y a veces pasa que no va como de lo más sencillo a lo más complejo, a veces nos metemos como cabeza en algo re complejo, entonces la Sí. verdad que a veces la cabeza no, a mí por lo menos no me da Sí. para agarrar todos los conceptos. No estoy hablando por todo el mundo, estoy hablando en mi caso. No, sí, claro. En realidad yo creo también que hay ejercicios que son muy largos y que también depende, pues aproveché con este ejercicio y bueno, y todo esto se generó ahora hace un par de días. Ayer fue incluso que dije, bueno, voy a aprovechar este ejercicio que viene, que ya se dio teórico, ya se hizo un ejercicio y en realidad el ejercicio que estamos haciendo hoy no es muy largo, entonces teníamos esta opción. Pero cuando los ejercicios son largos, los tiempos no dan, o sea, esto se puede plantear hacer cada tanto. No en todas las clases, sino, por ejemplo, está obviamente que en un teórico no, pero digo, que en los prácticos, en los que sean, que no sean tan largos, porque hay veces que no da para terminar un ejercicio en una clase, por más que se vaya rápido. Pero bueno, es una opción y lo que no sabía era bien la opinión de ustedes. Ahora Emilia está poniendo que en el chat que en su opinión está bueno intercambiar idea con los compañeros, que lleva un poco más de tiempo, sí. Ese es el tema, porque hay que hacerlo ustedes y después resolverlo. Entonces, ese es el tema también que acá nos juega un poco en contra. Lo que tenemos a favor es que ahora son todos 2 clases por semana, son todos teórico-práctico. Pero bueno, igual obtuve de 2 de Mila y de Ileana, somos 30 y pico ahora, nadie más se anima a decir si les resulta bueno o no, simplemente eso. Sí, profe, para mí está bueno. Lo que por ahí decir al principio, cuando va a proponer los grupos, decir los que no quieran participar, que no entren a la sala, esa pequeña, se quedan acá esperando, y que vayan a sala los que quieran participar y eso, que digo, cada uno está en su derecho de entrar o no entrar, ¿viste? Sí, claro, obvio, y más acá que no tienen lista. Obvio. En realidad hubo la sala 1, tenía re poca gente porque quedaron varios a la sala principal y no se conectaron. Yo pensé que era por eso otro, de que por ahí lo dejan conectado y en realidad no están en la clase, tipo, no sé, dejan conectado, pero tú decís que es porque no quieren, les embola entrar a los grupos. No digo que le embola, digo que por ahí no, capaz ya lo vieron en el ejercicio o... Bueno, pero si estamos en clase sería lo Claro. mismo. No, pero yo, o sea, Pero como no sabemos es que usted lo va a hacer una después, capaz crítica. ir a una sala para que después usted lo haga, por ahí sí ya lo vieron. En mi caso, por ejemplo, lo que planteaba Ileana, yo tuve otra clase antes, entonces no tuve tiempo de ver la letra, ¿no? Entonces me parece que está bueno que usted lea, como el otro profesor también hace, leer la letra en todos juntos y después alguna parte de la práctica, ir a una sala, te pides ir a una sala 5 minutos para ver algo, al menos con los compañeros, me parece que eso está bueno. Y aparte surgen en las salas que no sé, que yo le pregunto a un compañero, ¿y esto cómo era? O otro compañero me pregunta, ¿esto era así? Y yo le digo, no, esto no era así, esto se calcula así, ¿no? Pasó, no sé con quién estaba hablando, que nos pusimos a ver de qué forma se hacía algo. Capaz usted lo cuenta, pero nosotros no lo pensamos y me parece que se dé al menos todas las clases o cada tantos prácticos, digamos, algún cepillo puntual que se pueda discutir con los compañeros, me parece que está bueno. Ahí va. Sí, porque a veces que la clase no participan muchos. Entonces, por eso y no era por el hecho, no era ni jugando ni criticando, digo, si alguien, cuando dije capaz que a alguien le embola, no por el hecho de decir que, simplemente por el hecho de saber cuál es el motivo de que no se conectaban a la sala chica. ¿Me explico?
Hola, yo me llamo Rosana, que hablé con mis compañeros de la sala, que yo les dije que yo en realidad los escuchaba, pero no intercambiaba. Yo creo que, te cuento, que creo que a muchos les debe estar pasando. Hay gente que ve las Sí. clases grabadas, se nos está complicando. Este año es mucho más complicado las clases que se están dando de facultad con respecto al año pasado. Creo que hay muchas cátedras que no tienen clara la visión de lo que va a ser la revisión, la visión de lo que va a ser la evaluación, el control. Eso crea toda una inestabilidad. Entonces a veces es preferible escuchar la clase grabada, quedarte con los conceptos y tomar otra clase de otro profesor que hacer este tipo de taller, porque yo este tipo de taller ya lo he hecho con Gestión 2, que lo hacíamos, Ah, ¿tá? Y bueno, y este año la verdad, profesora, no es a nivel personal que lo digo por usted, porque la conozco este año, pero todas las materias que yo estoy cursando, todo el mundo tiene una estabilidad, se nota que la docencia tiene una estabilidad emocional con la cátedra de la materia. Entonces a nosotros, eso se percibe, porque pero nadie sabe a veces a qué se enfrenta. Yo sé que ustedes tienen buena disposición de explicarlo porque explicaron todas las preguntas de la evaluación del control último que tuvimos, pero por ejemplo ustedes fueron una cátedra que no dejaron bajar en las preguntas. ¿no dejaron qué? Disculpa que no te entendí. Esperá que te subo el volumen. No, pero fue como, te estoy escuchando bien, pero esa palabra fue como que no escuché lo que dijiste, no te entendí. Que no pudimos bajar nosotros nuestra propia prueba a ver dónde nos habíamos equivocado. No sé por qué la sala 9 con ustedes se manejó de esa manera, cuando en todas las otras materias nosotros votamos un botón y nos sale todo. Está. En realidad, o sea, entiendo la desconformidad que puede... de todas Digo, formas... ojo que también perdón que te interrumpa, pero No. hago la salvedad que la buena voluntad de tus colegas que explicaron todas las que explicaron. Digo, nadie se quedó con... Pero yo te explico que no es lo mismo autoevaluarse uno, que sea, ¿me entendés que lo que te digo? Sí, igual, o sea, te entiendo, en realidad podemos estar horas capaz hablando sobre el tema, que hay veces que, o sea, yo también fui estudiante, hay veces que hay algo que te molesta y está bueno poder decirlo y hablarlo. En realidad hoy mi idea era simplemente, porque esto se va a hacer en el segundo semestre, la idea es hacer grupos, ¿tá? Como estamos haciendo hoy. La idea que yo consultaba, eso lo que si tienen quejas de eso o algo, está bueno que lo pongan en el foro, porque eso sí se lee, y yo les aseguro, porque yo chequeo, y si alguien no responde los mails, o sea, se le dice que tiene que responder los mails. Ahora hubieron temas puntuales con todo esto del control y eso que después, bueno, como se habló en cada clase, no hubo respuesta. Pero como les comenté al principio, esto que el tema de los grupos surgió a partir de alguien que puso en el foro. Entonces, en realidad lo que yo les consultaba y lo que yo quería saber puntualmente era sobre el tema de los grupos, si les parecía bueno o no les parecía bueno. Por un tema de tener la opinión de ustedes también. Pero, o sea, no te digo ni que esté mal lo que estás diciendo, nada, solo te digo que en realidad si nos ponemos a ver, podemos hablar de eso mucho tiempo y en realidad se nos va toda la clase capaz. Yo lo que quería puntualmente era saber eso, la opinión de ustedes y si ustedes sienten que les aporta o no el tema de los grupos. Eso de lo que me decías de la sala 9, eso si querés escribirlo en el foro, que lo leemos y vemos qué se puede hacer. Bueno, muchas gracias. Yo en lo personal prefiero que sea general. Bien, está. Y acá tengo, o sea, yo creo que está bueno a veces que puedan intercambiar cosas, porque acá en la clase hay muchos que no sé si no se animan o les da fiaca o que, pero no hablan. Y en realidad a veces entre ustedes está bueno que puedan sí hablar más. Voy a ver unos últimos mensajes que tengo acá en el chat y después vamos a terminar. Igual es poco lo que tenemos que falta de resolver. En mi opinión está bueno, pero no sé qué tan productivo puede ser. Me parece sería más productivo que usted lo vaya preguntando en clase y nosotros viendo cómo resolverlo. Y no dictando el Excel como quien dice.
Ay, Sebastián, no termino de entender bien. O sea, que yo vaya preguntando en clase qué es lo que habría que hacer, viendo el Excel de la solución. Sebastián, ¿puedes prenderte el micrófono, por favor? Bueno, se ve que no quiere. Claro, como dice Diego, entrar por cosas puntuales, resolver todo un ejercicio no es práctico, en mi opinión, al menos yo estoy sin micrófono y no me resulta fácil. Ah, ok, está. Yo en lo personal prefiero que hagan ustedes los ejercicios, está bueno porque nos da como para pensarlo un poco, pero como que hay ejercicios un poco complicados de entenderlo, es difícil entrarlo y no podemos quedar algo colgado. Depende del ejercicio, claro que nosotros nos demos cuenta qué camino tomar o por dónde encarar el ejercicio. Bien, ahora una cosa les comento más y vamos a terminar de resolver el ejercicio. Y cualquier cosa después si quieren quedamos hablando y si querés Roxana y hablamos, Rosana, perdón, y ahí hablamos un poco más de esto que tú me comentabas. El tema de los ejercicios, en realidad hasta el año pasado la solución que tenían era en un PDF que no sabían de dónde salían los números. Yo fui la que hice el año pasado esos Excel para que ustedes pudieran ver de dónde salen las cosas, está todo explicado. Que dijera Carolina que los hice como para que la madre de ella pudiera, que no hizo contabilidad, digamos, que lo mira y sabe cómo resolverlo. Pero la idea era esa, que si ustedes están estudiando y quieren que sepan de dónde salen las cosas. El tema de que ustedes se den cuenta de qué camino tomar, sí, me parece genial, o por dónde encarar el ejercicio. En realidad, con los tiempos de clases que hay y con los ejercicios que hay, o sea, ustedes también lo que pueden hacer para eso es mirarlo antes, como decía hoy Ileana, lo miran antes al ejercicio y tratan de ver por dónde encarar, porque se supone que están en tercero de facultad y cuando vienen a clase, o sea, la idea esa es bárbara, es como uno estudia antes de ir a clase, ¿no? Siempre lo que decimos, pocas veces a veces lo podemos aplicar, porque de que termina la facultad y cuántas veces pudimos estudiar antes de ir a una clase. Pero digo, eso es lo ideal. El tema es que a veces, si son pocas clases y tenemos que ir así tanto a poquito, no nos da, los ejercicios son largos también. Y otra cosa también, el tema de esos ejercicios fue cuando yo los hice el año pasado, cuando empezó el tema de la pandemia, ¿tá? Y había mucha gente que tenía, que tenía mala conexión a internet. Entonces, hay veces que la clase se les cortaba, que no oían bien, o gente que decía, no sé, llovió y quedé sin internet y no puedo, se les cortaba, no podían conectarse. Y por eso se hizo así, tan minuciosamente detallado, paso por paso. ¿Tá? Vamos a terminar esto se pide y esto que nos quedó para resolver y después seguimos hablando de esto. Ustedes quedaron o sea, habíamos quedado antes de ir a la clase acá, en proceso crítico. Que es como los tres procesos tienen distintas unidades de producción y distintos ciclos, esto es lo que hablábamos hoy, creo que era con Iliana también, que lo más adecuado es observar la producción máxima diaria en pizzas cocidas y tomar el proceso que tiene menor producción máxima diaria, está expresada en pizzas cocidas como el proceso crítico. Entonces, el proceso, acá tenemos lo que habíamos llegado hoy, ¿a qué llegamos? Que el proceso amasado era 160 pizzas que tenían, el proceso 160 pizzas, 192 el proceso cocido y 480 el envasado. ¿Tá? Esto ya, en base a lo que hablábamos, ya estaba medio claro, ¿no? Que en realidad el proceso que tenía menos era el proceso crítico, en este caso es el amasado que realiza 160. Profe, Sí. perdón que le interrumpa. No, En por el favor. ejercicio anterior nosotros lo vimos por ciclo, por la cantidad de tiempo que llevaba, y de ahí sacamos el crítico. Y en este caso lo sacamos por la producción diaria máxima. ¿Tenemos manera de identificar, o sea,
qué tenemos que tomar, o sea, o algún tipo de tip. Es que acá en este caso lo que pasa es que tenías la unidad de producción distinta de cada proceso. Entonces, no me acuerdo bien cómo era qué era lo que decía el Palacompu, pero ahí, o sea, lo tomabas en minutos porque los ciclos deberían ser la misma unidad de producción. Entonces tomás la cantidad que te demora el ciclo y listo, ves el que el que demora menos. En este caso vos tenías distintas unidades de producción, entonces vos, por ejemplo, en el envasado usabas 2 pizzas para hacerlo. En este otro, no, ¿cuál era el otro? Cocido, unidad de producción, era 1 pizza, pero en realidad es 1 pizza, pero te salían de a 2 pizzas. O sea, te salían de a 2 porque trabajaban en línea. Entonces, en realidad, en este caso, y después en este otro, que era 1 pizza cruda de 350 gramos. Acá trabajaban 2, pero la unidad de producción, o sea, era 1. En 2 minutos y medio tu unidad de producción acá era 1 pizza. Acá era 1 pizza cocida, pero en el ciclo tenías 2, y en este otro hablabas de 2 pizzas. Entonces, si vos ves el ciclo, vos ves, por ejemplo, decís, este ciclo que era 5 minutos, creo que era 5 minutos, es el más largo. Es el más, o sea, el que demora más, entonces es el crítico. Pero en realidad en vos estás haciendo 2 unidades de producción. Y en este otro, bueno, justo era 1, 2,5, creo, y era... Vos mirás así, decís, está 5 y demora más. Pero en realidad haces 2 unidades de producción cuando en el otro demora 3 y haces 1. Entonces, cuando la unidad de producción de los procesos es distinta, es que ahí lo más fácil es llevarlo a la misma unidad de producción. Y en base a eso comparás. En el ejercicio anterior, la unidad de producción, digamos, final era la computadora armada, por decir algo, la computadora arreglada, que pasaba como por diferentes etapas. En este caso, claro, cada proceso tiene como un resultante diferente. Claro. Ya, eso. Bien. Y también, perdón, también me parece que el ejercicio anterior eran 1 operario por proceso, y en este ejercicio, si bien te dicen el proceso de cocido son 5 minutos, vos decís, bueno, debe ser el crítico, porque es el que más demora, pero ya ves que te dice se trabaja en línea, entonces ya suponés que no es así tan fácil de mirar el número. Claro. Exacto. Ese Palacompu se hizo el año pasado, no me acuerdo ahora, la verdad es que no me acuerdo bien cómo era, pero sí me acuerdo porque lo hicimos. O sea, lo hizo un compañero, pero en realidad después lo miramos. Estábamos en proceso crítico, estábamos acá. En este caso, en este caso vemos el proceso crítico en unidades a producir por día, en lugar de verlo en minutos, porque se llevó todo a una misma unidad de producción a los efectos de la comparación. Entonces, si un proceso puede producir 160 pizzas y en otro podría producir 480 pizzas, el de menor producción máxima diaria, 160 pizzas, define la producción máxima diaria de la empresa Pizzetas. Pide 2, calcular el componente físico del costo mano de obra para la elaboración de cada unidad de producción. Acá, esto era lo que hablábamos hoy, Felipe, no sé si sigue estando, que era lo que preguntó hoy del tema de la tolerancia, que le dije después lo vemos bien. Pero acá tenemos las definiciones para poder ver bien el tema de la mano de obra, cómo lo calculamos. Dice que el tiempo eficiente es el tiempo productivo más la tolerancia productiva. Esto se vio todo en el teórico, ¿no? Esto es como un repaso, digamos, antes de hacer el ejercicio, por si alguno no vio la clase, no estuvo la clase pasada. Entonces, el tiempo productivo es el tiempo que el operario realiza las tareas que tiene asignadas, lo que hablábamos hoy antes de los grupos. Acá está lo que estamos definiendo, que dice el tiempo tiene asignada. Y la tolerancia productiva
es lo que decíamos hoy, que es el tiempo que se costea, aunque no se esté trabajando por razones ajenas al trabajador, por razones derivadas del proceso productivo. Es el tiempo asignado al proceso productivo en el que el obrero no trabaja por razones ajenas a él, o sea, por razones propias del proceso de producción. Es lo que yo les decía hoy, no es que el tipo se fue a fumar, sino que es por la naturaleza del proceso productivo, que tiene que esperar que la máquina, esto era un horno, que la máquina, bueno, que funcione, que se haga la pizza. Después, dentro de la tolerancia productiva existen dos tipos. Tenemos la interna y la externa. La tolerancia interna de un proceso es cuando la razón del problema está en el propio proceso, la relación trabajador-máquina. Si yo estoy haciendo, como en aquel caso, estoy en un proceso y tengo que esperar, decía que 2 minutos y medio trabajaba la máquina y 2 minutos los operarios. Ahí yo tengo, la espera es por mi mismo proceso, yo tengo que esperar porque el proceso que estoy, la máquina demora más de lo que demoro yo. Entonces, cuando la razón del problema está en el mismo proceso, es una tolerancia productiva interna. Y cuando la razón del problema es de otro proceso, es porque es externa. El proceso crítico siempre hace que el resto de los procesos tenga tolerancia productiva externa. ¿Por qué? Porque no sé cómo él produce menos, el resto de los procesos van a tener que producir la cantidad que pueda producir el crítico. Claro, y el proceso crítico no tiene tolerancia interna. Para analizar el componente físico debemos analizar el tiempo, minutos, que lleva la producción de cada unidad de producción de cada proceso. Para esto vamos a partir de la fórmula que es tiempo eficiente igual a tiempo productivo más tolerancia productiva. Y analizamos la información de los tiempos de cada proceso. Tenemos el dato de los minutos que lleva cada ciclo que calculamos en el PIDE 1. La letra nos indica el tiempo productivo de cada proceso, el tiempo que el operario realiza la tarea, atiende la máquina, etc. Sabemos por definición que el proceso crítico no tiene tolerancia externa, amasado, tolerancia, o sea, en este caso que dijimos que el proceso crítico era el amasado sabemos que no tiene tolerancia externa. Y la tolerancia interna la sacamos por diferencia entre el ciclo y el tiempo productivo de cada proceso. Quedé pensando una cosa que ahora en un momento fui a cambiar algo, porque me parece que decía que el tiempo que no tenía acá, la tolerancia externa. O sea, el proceso crítico no va a esperar por ningún otro proceso, porque él es el que demora más. Interna puede tener, sí, también. Lo que sí no va a tener es externa. Tenemos el dato de los minutos. Esto fue lo que leímos recién. Entonces tengo, vamos a hablar primero del proceso amasado, que es el primero, ¿no? Este es el proceso crítico, por lo tanto no tiene tolerancia externa. Tiempo eficiente, dijimos que es tiempo productivo más tolerancia productiva. Trabajan 2 suboficiales en equipo. El tiempo productivo son 2 minutos. Felipe, si estás por ahí, esto es lo que hablábamos hoy. Este es el tiempo que el tipo está, creo que decía cargando no, este era el horno, no era cargando la máquina. El que está haciendo cosas, el tiempo que le lleva al tipo a hacer su trabajo. Son 2 minutos. Nosotros sabemos que 2 minutos y medio es el ciclo de este proceso. Por diferencia, sacamos la tolerancia interna. Lo multiplicamos por 2 porque son 2 suboficiales. Tengo entonces 4 minutos de tiempo productivo y de tolerancia interna 1 minuto. 5 es el tiempo del equipo de 2 suboficiales requerido para realizar la unidad de producción. 2 es el tiempo que requiere la máquina que los 2 suboficiales estén atendiendo la misma. Son 2, son 2 minutos, como son 2 suboficiales, hay que pagarle por 4 minutos. 2,5 es el ciclo, es el total del tiempo, y 0,5 sale por diferencia. Acá está explicado lo de ahí arriba. Proceso cocido. Trabajan 2 peones en línea
y deben, perdón, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Yo sé que el ciclo es 2,5, que esto lo saco del PIDE 1. El tiempo productivo es lo que me da la letra, y la tolerancia productiva la saco por diferencia. Proceso cocido. Trabajan 2 peones en línea y deben procesar las 160 pizzas recibidas de amasado. Cada uno procesa 80 pizzas, o sea que es, ¿por qué? Porque hago 160 dividido 2. Entonces, si en el día tienen 8 horas, que son 480 minutos, para hacer 80 pizzas cada uno, ¿qué les parece que tienen que hacer acá? A ver, ¿qué fue lo que resolvieron en los equipos? Dividirlo. ¿Entre qué? Los 480. Te va a dar el tiempo que demora en hacer una pizza. Exacto. 6 minutos. 6 minutos. Entonces, o sea, cada uno dijimos que procesaba 80 pizzas. ¿Tá? ¿Por qué dijimos 80? Porque tenemos 160, que es la que puedo hacer por día por el proceso crítico, dividido 2. Entonces hace 80 pizzas cada uno. Como el día tengo 480 minutos, yo acá voy a hacer los 480 minutos que tienen en total ellos para trabajar, dividido la cantidad de pizzas que ellos van a procesar. Entonces me da cuánto debe demorar este ciclo, que son 6 minutos. Entonces, el tiempo productivo acá, ¿cuál sería? La letra dice que son 5 minutos, puede ser. Exacto, 5 minutos. Y después lo otro, bueno, acá está igual ahí. Después, ¿qué otra cosa sabemos? ¿Cuánto es el ciclo? Que lo acabamos de calcular. Y acá, por diferencia, sacamos la tolerancia externa. Una pregunta. Sí. El ciclo. Al principio no habíamos dicho que era 5. Sí, es 5 el ciclo. Pero el tema es que si estos hacen como el proceso CRIT, si yo hago en 5 minutos, yo podía, ¿cuántas era que la producción máxima diaria de esto? ¿Cuánto era? 192 pizzas. Si yo hago en 5 minutos, hago, o sea, como podría ser cada 5 minutos sacar 2 unidades de producción, yo obtendría 192. Pero yo Bien. no, o sea, yo como este proceso amasado termina las pizzas y me la da para que a mí a cocido sería para que yo las procese. Yo no voy a poder hacer 192 nunca, porque el proceso anterior a mí me va a dar 160 como máximo. Claro. Entonces, estos 192 no son... Sí, yo los podría hacer, pero no puedo porque no tengo la masa para poder hacer esto. Sí, sí. ¿Y Entonces, cómo? ¿Ciclo de qué se le llama? No. Esto acá es el ciclo. Eso Ese es el ciclo de proceso. producción de este proceso, sí. Ahora, cuando hacemos el análisis de los distintos procesos que tiene este proceso productivo, y vamos a mirar en función de dónde estamos acá, ¿no? Y vamos a ver cuánto es, si yo digo, cuánto es lo que le tengo que pagar a la persona. Esto es lo que yo le tengo que pagar, digamos, ¿tá? El componente físico de la mano de obra. Entonces, esta persona yo le voy a pagar todo el día de trabajo. En 480 minutos que tiene, yo voy a ver cómo si yo distribuyo así a lo largo del día, cuántas pizzas tendría que hacer, o sea, cuántas unidades de producción tendría que hacer cada tantos minutos. Entonces, Sí, ¿cuál sí. sería, digamos, el nuevo? No es el ciclo, porque en realidad... Por ejemplo, vos si hay una pregunta en el parcial y dice ¿cuál es el ciclo? No, el ciclo son 5 minutos. Entonces el 6 minutos no es el ciclo. No, lo que pasa es que acá es el tiempo, acá dice es el tiempo de trabajo, o sea, el ciclo son 5 minutos, si te dan la cosa son 5. Acá el tema es que al hacer el análisis de todo el proceso, como en realidad el proceso crítico hace como un cuello de botella en los otros procesos, porque por más que puedan producir, no pueden, acá yo para poder determinar lo que es el componente físico de la mano de obra, lo que hago es ver, bueno, cuánto, en vez de 5 minutos, porque acá el tema es que yo tengo tolerancias productivas.
¿tá? Que externa en realidad en estos casos, si son internas, está dentro del ciclo, está contemplada dentro del ciclo. Las tolerancias externas son las que a mí hacen que sea distinto la cantidad al ciclo. Claro. Acá el ciclo es distinto porque, o sea, el ciclo son 5 minutos. El tema es que yo tengo una tolerancia externa. Sí, sí, se entiende. Entonces tengo que agregarle 1 minuto más. O sea, yo le voy a tener que pagar al tipo por 6 minutos acá. En realidad en 5 hace como es el proceso, saca la unidad de producción. Pero yo le voy a tener que pagar como que fueran, yo le tengo que pagar 6 minutos, porque hay 1 minuto que el tipo, no sé, se va a estar rascando, pero no puede hacer nada porque no le llega la unidad del proceso anterior para poder trabajar. Entonces, acá el tiempo productivo son 5 minutos, que es lo que me dice la letra. Yo sé que tengo que esto van a estar 6, por lo que acabo de calcular acá. Entonces, por diferencia saco la tolerancia, y acá sé que es externa porque yo tengo que esperar por el otro proceso, se da esto. ¿Está claro? Bien, seguimos entonces. Esto, el 6 minutos sería lo real, ¿no? A ver, ¿a qué te referís con lo real? O sea, todo es real en realidad. Los 5 minutos son Y viendo 5 aquello de minutos es el estándar. ciclo. Estándar en resultante, eso. ¿O no? No, esto es otra cosa. Esto es el componente físico de la mano de obra. Acá, lo que vos podrías llegar a comparar con eso de estándar y resultante es, por ejemplo, la tolerancia. Viste que dijimos que la tolerancia, hay tolerancia productiva no, acá no hablamos de la tolerancia improductiva, ¿no? No, acá hablamos de tolerancia. Hay la tolerancia improductiva, ponele, es cuando no se está trabajando, pero no por causas del trabajador, no por causas del proceso productivo, sino porque el trabajador, no sé, se va al baño, va a hacer cosas, o sea, no depende de que el proceso productivo lo demore, sino por otras causas, ¿está? Porque se pone a charlar, se pone, no sé, se va a comer, se va a la esquina. Eso es, entonces ahí cuando es estándar no se incluye ese tiempo. Pero acá en realidad lo que estamos viendo es determinar el componente, o sea, cuánto cuánto se le paga, o sea, vos le vas a pagar un día en realidad al empleado, pero acá lo que se ve es dentro de... Por unidad. Claro, si vos querés sacar los costos por proceso y por unidad de producción, tenés que determinar esto, cuál es el componente físico y bueno, monetario del factor mano de obra. Acá estamos calculando el componente físico de la mano de obra. Yo digo 5 minutos, pero yo, por ejemplo, las personas estas yo les tengo que pagar todo el día. ¿Está? Y en realidad no va, si yo hago 5 minutos por la cantidad que pueden producir, ¿cómo era esto? O sea, no me da 8 horas. Porque ellos podían producir, en este caso 192 creo que era, iban a producir 160. Entonces, por tirarte un bolazo, en vez de, si yo hago 5 minutos dividir por 160, capaz que me da 6 horas y media. ¿Está? Y 6 horas, yo no le voy a pagar 6 horas y media, yo le voy a pagar 8 horas al tipo, porque estuvo 8 horas en la empresa trabajando. Entonces, ese minuto de esto que le pongo acá es esa diferencia que yo en realidad le voy a pagar igual y es por un tema de una tolerancia productiva externa. ¿Quedó claro? Felipe. Sí, sí, se entiende. Ok. Proceso envasado. Trabaja un suboficial, demora 2 minutos en realizar una UP.
y debe procesar 160 pizzas recibidas de cocido, porque es el proceso crítico y produce 160 pizzas. Entonces, cada unidad de pizza, cada unidad de producción, en este caso, son 2 pizzas. Entonces, ¿qué les parece que hacemos acá? Si yo tengo que cada unidad son 2, yo sé que 160 son las que se pueden hacer. Acá cada unidad de producción lleva 2 pizzas. ¿Qué hago? Dividir 160 con esas Que 160. tiene que procesar. A ver acá cómo. Ahí llegamos que son 80 cajas. Y ahora, 480 minutos dividido 80 cajas. exacto, 480 que son los minutos disponibles en todo el día y lo divido entre la cantidad de cajas que tiene que procesar para saber cuántos minutos debería ser este ciclo. O sea, el ciclo no, ya dijimos que el ciclo es lo que dura nomás. ¿Cuántos de ellos tienen para hacer esto? ¿Está? Con los 480 dividido 80 me da 6 minutos también. Entonces, el tiempo productivo en este caso, ¿cuál es? ¿Qué es lo que me dice la letra? 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Y acá, ¿qué tendría yo acá abajo? El 6. El 6, exacto, que es lo que acabamos de calcular. Y por diferencia saco la tolerancia productiva externa. Entonces llegamos a que son 2 minutos el tiempo productivo de este proceso, 4 minutos es la tolerancia externa y 6 minutos es es el total que tienen para hacer cada unidad de producción. Vamos al último se pide, que dice completar la siguiente hoja de costos estándar. Esto fue lo que vimos hoy al principio cuando leímos la letra, que más o menos ya hemos visto, ¿no? Mano de obra, sí. Una pregunta. Esos, dime. 4 minutos de tolerancia externa, Acá. ¿tienen Sí. algo que ver con el minuto del primer proceso y el minuto del segundo proceso? O sea, que suman 2 y después, como son 2 unidades por caja, ¿se multiplican a esos 4 minutos? ¿O no tiene No, nada que ver? no tiene nada que ver. Esto cada proceso es, o sea, vos tenés tu tolerancia externa y va a ir en función del ciclo de cada proceso y lo que demore, por ejemplo, la máquina y no tiene nada que ver. No. Yo siempre me voy a... Vos decís si este minuto que tengo en tolerancia externa del proceso cocido, que tengo 1 minuto. Más el minuto de amasado. No, perdón, que más arriba era. Ahí va. Ahí en amasado tenemos 0,5 por 2. Acá tenemos tolerancia interna, que tenemos 1 minuto. Vos decís si sumás este minuto más el minuto de amasado más el minuto de cocido. Acá, más el minuto de cocido. ¿Y esto 2 por 2 si es esto? Por 2 pizzas, ahí va, si tiene alguna relación. No. Pero ahí hay tolerancia interna metida, digamos, que eso es de cada proceso. Claro, y la externa también, o sea, no tiene nada que ver la cosa externa. ¿Cuánto es que demora este ciclo de este proceso y cuánto es el del proceso crítico? Sí. En este caso fue casualidad eso. Pero la tolerancia externa es la que viene en el proceso anterior, digamos. No tiene por qué ser anterior, porque vos, por ejemplo, en el envasado vos tenés tolerancia externa, esta que son 4 minutos, y esta tolerancia se genera o sea, un poco hay de proceso cocido, pero en realidad no, esto es todo por el proceso crítico que es este, no es el anterior, es 2 anteriores. O si el proceso crítico en este caso puede ser envasado, ponele, o sea, esto la letra está para sí que es el proceso crítico no es envasado, pero vos puede ser que tu proceso crítico sea envasado, no es que es el siguiente y ¿cómo es esto? Externa, la tolerancia externa viene de procesos anteriores. Está perfecto, pero nunca es como es proporcional, eso era mi duda. No, porque eso depende de los tiempos de cada proceso. Perfecto. Yo siempre me voy a tomar mis inputs, digamos lo que me entra, que en este caso eran 160, y lo convierto a unidades de producción de este proceso, que estoy ahora, que sería amasado,
Sí, saco el tiempo y después comparo con el tiempo que me da la letra, que en este caso eran 2 minutos. Y de ahí en surge la realidad sí, en realidad no es que comparás lo que haces, sí, pero digo, vos decís, eso que me dice la letra es el tiempo productivo, y lo vas Ahí va. a comparar, como dije, que en realidad lo que decís está, yo sé que son 6 minutos, yo le resto el tiempo productivo para llegar a la tolerancia A la externa. tolerancia. Bien, perfecto. ¿Está? Gracias. De nada. Vamos a la planilla entonces. Acá tenemos que poner, estamos en proceso amasado. ¿Cuánto es el componente físico de mano de obra del proceso amasado? ¿Cuánto es? Eso sale del CEPIDE anterior. A ver si voy para 5 el minutos. proceso amasado exacto. 5 minutos. Es lo que habíamos calculado ahí. ¿Está? Fue los 5 minutos que calculamos acá. Entonces, la letra, teníamos el 5, acá me da el componente monetario, yo acá lo que hice fue multiplicar 5 por 2,5 y llego al 27,5. Acá lo que tenemos, creo que es la explicación. Un equipo de 2 personas, cada uno demora 2,5 minutos. Son 2 minutos y medio por 2, son 5 minutos. Costo estándar, que es 5 minutos por 2,5. El total del costo del proceso amasado va a ser el costo monetario de las unidades recibidas, el componente, perdón, monetario de las unidades recibidas del proceso crítico, que lo tenemos acá. ¿Cuál es el componente físico en el proceso cocido de la unidad recibida? $1.2. Pues Exacto, una unidad más del 20% de la merma. el 20% de la merma, muy bien. Recibe 1,2 unidades debido a la merma del 20% de lo producido. Entonces, acá es 1,2 por 27,5, eso es igual a 33. Ahora vamos a ver cuál es el componente físico de la mano de obra del proceso cocido. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería? El total del proceso amasado. Sí, no, cocido estamos, cocido estamos, el factor 6 trabajo. minutos sería. Ah, ¿Cómo? 6 minutos. 6 6 minutos, minutos. exacto, es esto que calculamos acá. Acá, y esto lo completamos recién también, ¿no? 6 lo multiplico por el componente monetario que me dan, que es 2,5, y llego a 15. Y acá vamos de nuevo, a ver. Acá tengo 2 personas, trabajan en línea, según pide 2. El tiempo eficiente es 6 minutos. El costo estándar son 6 minutos por 2,5 es 15, es este. Y acá pasa lo mismo. Yo tengo el 53, que es el costo estándar de proceso cocido, y viene a ser mi componente monetario. Ahora, ¿cuál es mi componente? Perdón, ¿puedo hacerle una consulta del punto anterior? Sí. En el punto 2 no me queda claro por qué es el 1,2 y no es el 0,8 si en vez de recibir 192 recibe 160. Pero vos acá, ¿cuánto consumís? O sea, vos acá no le pusiste ninguna merma, vos acá tenés la pizza, la masa, ¿no? Sí. Y Sí. vos te dice que cuando acá vos para hacerla, o sea, vos vas a consumir, es como que consumís, porque si no vos acá arriba, ¿dónde le pones el porcentaje ese? Vos acá acá consumís un 20%. Es lo que consumo. Claro, vos vas a consumir un 20% más. Me confundió lo de unidad recibida, eso fue lo que me Sí, confundió. feliz, da lugar a confusión. Pero en realidad cuando estás hablando de las unidades recibidas es ahí donde se te da la merma. Lo que vos recibís vas a usar más, digamos. Está perfecto. Gracias. De nada.
Entonces, acá, ¿cuál sería la unidad recibida del proceso envasado? O sea, es lo que yo recibo del proceso anterior, que es cocido, que voy a usar para una unidad de producción, que es una caja con 2 pizzas. ¿Cuánto sería acá? 2, no, Sí, exacto, 2. porque son 2 piezas en una caja. Son 2 pizzas en una caja. El otro porque teníamos la merma y era distinto, pero si no es lo que dice acá. Costo estándar son 2 por 53. Llego al 106. Acá tenemos la resolución de esto. Recibe, sí, El 2,5 ese que está ahí, componente monetario. sí, ese está dado en la letra. Sí. Sí. Esto es Ta. dato de letra. Yo dejé en celestito los que fuimos completando nosotros. Ahí va, ahí va. Y, bueno, este 53, estos totales, Esos vienen no, dados de arriba. a Del ver, proceso claro, anterior. no, pero no sé, creo que en realidad la letra, eso creo que no estaba, a ver. No, no están, no. Ah, está, pero sí. Ahí yo porque se los mostré hoy por si lo hacían ustedes. Ahí estoy en la, sí. Por si ustedes lo hacían, ¿no? Como iban ahí a los grupos, le había explicado eso antes y no lo había sacado, lo había dejado como de color nomás para que supieran. Entonces acá dijimos 2 unidades por 53, 106. Mano de obra de proceso envasado. A ver, ¿qué les parece 6 que minutos. es acá? Exacto. 6 minutos. Sí, ¿quién me dijo 6 minutos? ¿Diego? Yo, Diego, sí. Ah, ok. Sí, que siempre son más o menos los mismos que hablan. Que por eso hoy me dio gracia cuando Sebastián decía en el chat que, sino que fueran haciendo, en vez de ir leyendo el Excel, que fueran haciendo y que fuéramos preguntando. No hay problema con eso, lo hacemos, pero en realidad siempre son los mismos los que contestan, y si hay gente que por algo de timidez o algo de eso en realidad no participa, que por ahí está bueno el tema de los grupos de que participe, que por ahí participan más. Bueno, acá entonces son 6 por 2,5, llego a 15. ¿Tá? Y acá es la suma de todo. Son 127. El componente monetario, porque en este caso nos dan, está dado. Entiendo yo que es como lo que se le paga por minuto al empleado. Claro, sí. ¿No? Acá tenemos el minuto. ¿No? Acuérdense de eso, que siempre tengo que ver, acá el componente monetario tiene que ser en función, si yo acá tengo en horas, tengo que poner un componente monetario en horas, o sea, cuánto sale la hora del trabajador. Sí, Si eso yo- se lo entiendo. En el caso del 2,5 ya viene dado, pero si nosotros tuviéramos un ejercicio que no venga dado y lo tenemos que calcular, asumo que nos irán a dar, no sé, el sueldo Sí, sí, de la persona y ahí nosotros lo llevamos, por ejemplo, a sí, claro. minutos. Sí, sí. Inclusive pueden haber diferentes sueldos dependiendo de si uno es oficial, otro es peón, yo qué sé, en X cosa, ¿no? También Sí. tenemos que tener eso en cuenta, a ver qué Sí. tipo de persona, digamos, de operario es el que está en cada proceso. Sí, ¿no? sí, igual eso No sé si tampoco se va es a que te van plantear a así, complicar un tema, porque cuando muchos te van a decir, no sé, capaz te dice, en el proceso 1 trabaja un oficial, en el proceso 2 un suboficial y en el proceso 3 un capataz. Y después Sí. te dice el sueldo del oficial es tanto, no es que te van a complicar para que vos descifres eso te lo van a dar, porque eso es agarrar el sueldo y dividirlo entre la cantidad de horas, de los minutos para saber. No, eso no, lo que ustedes tienen que saber es, viste, que como que lo más complejo puede llegar a ser el tema de determinar el componente físico. No. Porque el monetario no tiene mucha ciencia. Vos lo que tenés que acá vas a, claro, dividís entre horas, minutos o lo que sea. Acá lo que tenés que saber es cuántos minutos, y eso para eso hay que hacer el estudio del ciclo y ver Bien. cuál es el tiempo productivo, cuál es la tolerancia productiva, y bueno, a veces piden en realidad que sepas cuál es el costo de el minuto, discriminando entre tiempo productivo y tolerancia productiva, interna o externa.
Como en el teórico hablaba el tema de las cargas sociales, un montón de cosas más, digo, en una de esas nos podían poner algo por ese lado. Pero está. Ah, Gracias. no. Y acá estaba la explicación que decía el 5, que es dice un oficial, según se pide 2, el tiempo eficiente de 6 minutos por cada unidad de producción, costo estándar es 6 minutos por 2,5 pesos, igual a 15 pesos. Hasta que eso fue lo que pusimos acá. Y llegamos al total de que el costo estándar es 127 pesos. ¿Alguna consulta sobre esto? Una pregunta, esos 127 sería por unidad producida, ¿no? Por unidad de producción, sí. Una caja le... Sí. Bien. Sí. ¿Alguna otra consulta del ejercicio? Bueno, y ahora tenemos 5 minutos si alguien quiere de lo que estábamos hablando hoy, si hay alguien que quiere decir algo. Ahora que ya terminamos el ejercicio, sí, podemos hablar más de eso. A ver, ya miro el chat. Buen fin de, profe. Chao, chao. Gracias. Si hay clase la semana que viene, ¿por qué la semana que viene? ¿Es el receso? ¿O por qué me preguntan eso? Porque es la última semana antes del receso. Ah, pero sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no iría a ir? No, es la última semana antes del receso. No sé. Claro, lo que pasa es que como ya hicimos todos los prácticos, capaz que por eso preguntaba. Ah, no, pero sí, hay clases, sí. Sí, los tiempos tampoco que nos sobra. ¿Vamos a hacer alguna revisión o algo? La clase que viene capaz que es la revisión del año pasado. Voy a ver con Gastón bien qué es lo que si arreglaron algo ya para ver qué hay, pero sí, la última revisión del año, a ver, yo tengo acá, bueno. Bueno, dice cagada. Los temas son los que yo había dicho en la clase pasada, que era hasta bienes diferidos, creo, ¿no? Yo dije la clase pasada, nadie se acuerda qué era. A ver. Hasta bienes de consumo diferido, inclusive, sí. Y a ver, la semana que viene. Ay, ¿qué le pasa a esto? Hasta las 5:02, dice, sí. Estoy viendo el cronograma ya, pero esto del cronograma es lo que está en la semana, hoy es 7 de mayo, la semana que viene es acá 11, 12, 14, sí, revisión 2019 a definir. Y la segunda clase es la revisión 2020. Sí, la semana que viene son revisiones, las 2 clases serán revisiones. O sea que va a ser lo que vimos la semana pasada, que es de bienes diferidos. No, esto va para no la va, otra entonces. revisión. No, esto no. Bárbaro. ¿Está? Bueno, chicos, que pasen buen fin de...